buitres africanos, los limpiadores silenciosos. Bajo el cielo azul profundo de África, donde el sol abrasador seca cada gota de agua, se desarrolla una escena silenciosa pero poderosa. Grandes siluetas extienden sus alas en lo alto, dando vueltas en el aire como guardianes de la naturaleza. Estos son buitres, limpiadores incansables de los pastizales silvestres. Bajo el dosel verde de las acacias en medio de las praderas del Serengeti, una cebra yace pacíficamente, con su cuerpo sumergido en la madre tierra. Desde arriba, una bandada de buitres de Rupel comenzó a dar vueltas. Sus alas de hasta 3 metros de ancho dibujaban majestuosas siluetas sobre la hierba verde. Utilizan sus ojos agudos, capaces de ver cada detalle a kilómetros de distancia, para examinar cuidadosamente el lugar de descanso de la cebra. También se sumaron algunos buitres de cabeza blanca y buitres desnudos, creando una atmósfera vibrante en medio del apacible paisaje de la estepa. Los buitres poseen características biológicas únicas que los convierten en perfectos limpiadores. El pico curvo y afilado les permite atravesar fácilmente la piel gruesa y acceder a la comida del interior, mientras que el estómago con un ácido extremadamente fuerte ayuda a digerir las partes podridas que otras especies no pueden comer. Sus patas largas y fuertes no solo les ayudan a mantenerse firmes en el suelo, sino que también les protegen de ensuciarse al entrar en contacto con los cadáveres. Los cuerpos ligeros y la amplia envergadura de las alas ayudan a los buitres a conservar energía cuando vuelan largas distancias, lo que les permite viajar cientos de kilómetros por día en busca de alimento. Cuando los buitres comienzan su trabajo, el espacio cobra vida. Los adultos trabajan con ritmo y coordinación alrededor del cadáver de la cebra para no perderse en ninguna parte. En una acacia cercana, los jóvenes buitres observan atentamente. Sus ojos brillan con curiosidad mientras aprenden de sus compañeros cómo sobrevivir. La vida de un buitre es un ciclo de largos vuelos en busca de alimento y su papel indispensable en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Cuando el sol comienza a ponerse, una luz de color amarillo anaranjado se extiende por el Serengeti. Los buitres completaron su misión, dejando este lugar limpio, dejando solo el esqueleto blanco puro yaciendo en silencio a la sombra de la acacia. Fuertes alas batieron, elevando sus cuerpos hacia el cielo, continuando su interminable viaje. Bajo la brillante luz amarilla del sol de las praderas del Serengeti, una gran bandada de buitres se reunió alrededor del cadáver de un ñu que yacía tranquilamente en medio de la vasta hierba. Los buitres de Rupel, con sus grandes alas y sus ojos penetrantes, trabajan intensamente. Unos picos afilados y curvos manipulan hábilmente la carne restante del cadáver, mientras que otros rodean el cielo, alertas ante cualquier posible peligro.
No muy lejos, desde el borde del prado, apareció silenciosamente una figura elegante. Una leona acecha, con su cuerpo dorado escondido entre la hierba verde, moviéndose con cuidado paso a paso. Sus ojos estaban fijos en los buitres, brillando con la paciencia y determinación de un depredador. El ligero viento llevaba el olor a carne, instando al león a acercarse poco a poco, cada paso lleno de cálculo. Cuando el león estaba a solo unos metros de los buitres, uno de la bandada descubrió de repente la amenaza. Su grito ronco sonó como una campana de alarma. La bandada inmediatamente se volvió caótica. Sus alas batiendo pateaban pasto seco mientras despegaban. Sin embargo, el león está preparado. Con una velocidad aterradora, corrió hacia adelante. Sus afiladas garras agarraron a un buitre que aún no había tenido tiempo de volar alto. Después del ataque decisivo, el león se enderezó. Miró a su alrededor con ojos autoritarios y luego se volvió hacia el cadáver del ñu. Apartó las partes que habían sido devoradas por los buitres y disfrutó del resto de su comida. Los buitres, que ahora sobrevuelan en círculos, esperan pacientemente a que el depredador se vaya para continuar su trabajo. Los buitres africanos, si bien son poderosos limpiadores del cielo, tienen un comienzo de vida desafiante. Durante la temporada de reproducción, generalmente en los meses más fríos del año, las parejas de buitres eligen lugares altos como acantilados, árboles grandes y viejos o salientes rocosos seguros para construir sus nidos. Sus nidos suelen estar hechos de ramitas secas, paja y plumas, lo que crea un ambiente cálido y seguro para la próxima generación. La hembra pone de 1 a 3 huevos, que suelen tener cáscaras de color blanco pálido con manchas tenues. Ambos padres se turnan para incubar los huevos, utilizando sus grandes cuerpos para proteger los delicados huevos de la intensa luz solar y de los depredadores. El periodo de incubación dura unos 50 días. Y cuando los huevos eclosionan nacen crías de buitre con suave plumón blanco. Los polluelos de buitre son muy dependientes de sus padres durante las primeras semanas. Ambos padres participan en el cuidado y en llevar comida al nido. Utilizan sus picos afilados y curvos para romper la comida en trozos pequeños y luego dársela a sus crías. Aunque débiles, las crías de buitre aprenden muy rápidamente de sus padres. Desde cómo usar el pico, cómo pararse firmemente en el nido hasta cómo batir las alas para desarrollar músculos. Cuando los buitres maduran, comienzan a aprender a volar. Este es un periodo desafiante. Las largas alas, símbolo de la fuerza de la especie, deben acostumbrarse poco a poco a surfear el viento y a mantener el equilibrio. La capacidad de los buitres para volar se considera una de las maravillas naturales. Pueden volar hasta 11.000 metros de altura, utilizando corrientes de calor para elevarse sin desperdiciar mucha energía. Durante su primer viaje en la vida, los animales jóvenes suelen realizar vuelos cortos, entrenando gradualmente sus habilidades para participar en vuelos largos en busca de alimento.
El cuidado de los padres dura muchos meses hasta que las crías de buitre tienen edad suficiente para volar y alimentarse por sí solas. Sin embargo, todavía tienen que aprender de los individuos adultos a sobrevivir en entornos hostiles. Cada vuelo, cada aterrizaje es una lección valiosa para convertirse en fuertes limpiadores, asumiendo la responsabilidad de limpiar y mantener el equilibrio natural en el mundo salvaje. En las alturas, donde los vientos aúllan y el sol brilla sin cesar, los reyes del cielo extienden sus imponentes alas. Las águilas, las aves rapaces más poderosas del mundo, simbolizan autoridad, velocidad y fuerza. Con enormes alas, garras afiladas y una visión capaz de cruzar grandes distancias, las águilas no son solo guerreras, sino verdaderas depredadoras que inspiran miedo en cualquier presa. Cada cacería es una obra maestra donde se unen el instinto, la estrategia y el poder. Las águilas son únicas, incomparables en fuerza y adaptabilidad. Desde el águila calva de América del Norte hasta el águila real de las montañas de Europa y la majestuosa águila arpía de las selvas tropicales de América del Sur. Todas tienen características únicas. Sin embargo, comparten el mismo objetivo: capturar a sus presas con absoluta precisión. Los ojos de las águilas son una maravilla de la naturaleza. Pueden detectar movimientos a más de 3 kilómetros de distancia, identificando hasta el más mínimo detalle. Sus fuertes alas les permiten desafiar vientos intensos, volar sobre imponentes montañas y sumergirse a una velocidad aterradora. Pero su arma más letal son sus afiladas garras, capaces de aplastar huesos en segundos. De un solo golpe, las águilas capturan fatalmente a sus presas. Cada caza es un arte. Las águilas no solo dependen de la fuerza, sino también de la paciencia y los cálculos meticulosos. Entre las densas copas de los bosques de América del Sur, reina el águila arpía, con sus amplias alas y su extraordinaria fuerza. Es el depredador perfecto, especializado en capturar monos y perezosos. A diferencia de otras águilas, la arpía no se lanza desde grandes alturas. Vuela silenciosamente entre los árboles, usando su maniobrabilidad para esconderse entre las densas ramas. Cada batir de sus alas es ligero y casi imperceptible. Al ver un mono saltando de rama en rama,
La arpía acelera instantáneamente. Sus garras, que pueden alcanzar unos impresionantes 13 centímetros, las más grandes entre las aves rapaces. Perforan profundamente a sus presas. El impacto es tan intenso que la presa apenas tiene tiempo de reaccionar. Luego, la arpía usa su fuerza para transportar la pesada presa de regreso a su nido, generalmente ubicado en los árboles más altos del bosque. Allí, en absoluto aislamiento, en las montañas de Europa, el águila real emplea una táctica diferente. Vuela en círculos. Calculando cuidadosamente su trayectoria antes de lanzarse a gran velocidad. Que puede superar los 240 kilómetros por hora. Con sus afiladas garras captura liebres, perdices y, ocasionalmente, presas de mayor tamaño, como zorros o cabras montesas. Para presas como las cabras, la estrategia es aún más cruel. El águila agarra con fuerza a su presa y la empuja por acantilados escarpados. Un solo movimiento puede hacer que la presa pierda el equilibrio y caiga desde grandes alturas, finalizando la persecución en segundos. Luego, el águila aterriza suavemente para reclamar su comida. A lo largo de los ríos, lagos y costas de América del Norte, el águila calva es un símbolo de fuerza y precisión. A diferencia de otras águilas,
Su objetivo principal son los peces rápidos que nadan bajo la superficie del agua. El águila calva vuela sobre zonas poco profundas en busca de señales de peces cerca de la superficie. Cuando identifica a su presa, se lanza en picado a una velocidad increíble. Sus garras, afiladas como anzuelos, se deslizan por el agua, atrapando al pez en una fracción de segundo. Incluso llevando un pez que puede pesar tanto como él. El águila calva utiliza sus poderosas alas para mantener el equilibrio y volar con seguridad. Sin embargo, la caza no siempre termina pacíficamente. Los halcones y los buitres suelen intentar robar las presas de las águilas calvas. En una de estas batallas, un águila divisa un salmón cerca de la orilla y se lanza para capturarlo. Pero antes de que pueda alejarse, aparece un halcón que intenta arrebatarle el premio de sus garras. Comienza el enfrentamiento aéreo. Cada batir de alas, cada grito resonante representa la intensidad de la lucha por la supervivencia. Con sus imponentes alas, que pueden alcanzar una envergadura de hasta 2.4 metros, el águila suele salir victoriosa, reafirmando su posición en la cima de la cadena alimentaria. A lo largo de millones de años de evolución, las águilas se han convertido en iconos de fuerza, no solo en el mundo animal sino también en la cultura humana. En América del Norte, el águila calva simboliza la libertad y el poder y adorna los escudos de armas y las monedas de los Estados Unidos. En Europa, el águila real representa autoridad e invencibilidad. Pero, más que un símbolo, las águilas desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico, controlando las poblaciones de presas y manteniendo la armonía de los ecosistemas. A pesar de su dominio, las águilas enfrentan desafíos cada vez mayores, como la destrucción de su hábitat y la contaminación. Su supervivencia depende de los esfuerzos humanos para proteger sus territorios. Cuando se pone el sol, un águila emprende su último vuelo a través del cielo teñido de rojo. Regresa al nido, donde los polluelos esperan su regreso. Las águilas no son solo depredadores. Son símbolos vivos de fuerza, sabiduría y resistencia. En el cielo brillan como las estrellas más brillantes, verdaderos emblemas de la majestuosidad de la naturaleza. Bajo el inmenso cielo azul, donde el viento sopla con fuerza, el halcón extiende sus alas en silencio absoluto, con su mirada penetrante y alas poderosas. Es la encarnación de la calma mortal, sin necesidad de ruidos ni demostraciones. El halcón domina los cielos con velocidad, precisión y habilidades de caza extraordinarias, desde vastos campos abiertos hasta acantilados escarpados. Es el depredador supremo, aquel cuya sombra negra aterroriza a cualquier presa que la vislumbre.
El halcón, especialmente el halcón peregrino, es una de las aves rapaces más rápidas del mundo. Con un cuerpo que mide entre 35 y 50 centímetros de longitud y una envergadura de hasta 1.2 metros. No es el ave más grande, pero posee una fuerza y velocidad incomparables. El cuerpo del halcón está diseñado a la perfección para la caza. Sus alas largas y puntiagudas le permiten alcanzar velocidades impresionantes en picada, llegando hasta los 390 kilómetros por hora más rápido que cualquier otro animal en la Tierra. Su plumaje aerodinámico reduce la resistencia del aire, mientras que sus potentes músculos pectorales garantizan la resistencia necesaria para prolongadas cacerías. Los ojos del halcón también son una obra maestra de la naturaleza. Su visión es 8 veces más aguda que la de los humanos, lo que le permite detectar presas a varios kilómetros de distancia. Con esta capacidad visual, ningún objetivo puede escapar de su mirada penetrante. Cuando el halcón caza, no es solo un ataque, es una demostración de arte en movimiento, llena de velocidad y precisión calculada. Bajo el cielo despejado, el halcón peregrino vuela silenciosamente, sin emitir un sonido, sin dejar rastro. Sus poderosas alas lo mantienen suspendido a cientos de metros de altura. Pero abajo, en una vasta pradera, una paloma se eleva desprevenida, completamente ajena al hecho de que ha sido marcada como objetivo por un asesino silencioso. Desde lo alto, el halcón comienza a observar. Con sus ojos afilados, 8 veces más potentes que los del ser humano, detecta cada batir de alas, cada movimiento de su presa. Sin embargo, no se precipita. Sabe bien que la paciencia y la precisión son las claves para asegurar el éxito. El halcón vuela en círculos silenciosamente, usando sus largas alas para ajustar la altura sin gastar energía. Poco a poco acorta la distancia, pero se mantiene lo suficientemente lejos para no despertar sospechas en su presa. La paloma debajo no se da cuenta de nada. Vuela en pequeños círculos, de vez en cuando mirando al suelo en busca de alimento. Este es el momento perfecto. El halcón peregrino inclina ligeramente sus alas y comienza a cambiar de dirección. Los latidos de sus alas se aceleran, no para intimidar, sino para prepararse para una picada con una velocidad asombrosa. A medida que la distancia disminuye, el cuerpo del halcón se transforma en una flecha en movimiento. Sus poderosas alas se pliegan hacia atrás, dejando solo la cabeza puntiaguda y el cuerpo alineados en dirección al suelo. Esta es la postura característica de Stuck del halcón peregrino, una de las demostraciones de velocidad más impresionantes de la naturaleza. En un instante, el halcón alcanza una velocidad cercana a los 390 kilómetros por hora más rápido que un coche de Fórmula 1. No hay sonido, ni señales previas. Solo su sombra negra que atraviesa el cielo con una rapidez que parece desgarrar el aire. Abajo, la paloma percibe algo extraño. Comienza a batir sus alas con fuerza, tratando desesperadamente de cambiar de dirección.
As garras do falcão peregrino cravam-se profundamente no corpo do pombo, exercendo uma força tão intensa que a vítima sucumbe instantaneamente. La fuerza del impacto no solo es su arma, sino también su método para finalizar la caza de manera rápida y eficiente. La paloma cae al suelo, completamente inmóvil. Sin embargo, el halcón no se apresura a descender. Da una vuelta alrededor, observando cuidadosamente el área para asegurarse de que no haya amenazas antes de acercarse a su recompensa. Al aterrizar, el halcón peregrino utiliza sus afiladas garras para sujetar firmemente a su presa, mientras sus ojos no dejan de escanear los alrededores. Con unos cuantos picotazos rápidos y precisos de su pico curvado y resistente, comienza a disfrutar de su festín. Aunque es el depredador dominante del cielo, el halcón peregrino también enfrenta desafíos en su vida. En áreas donde coexisten con otras aves rapaces, la lucha por el territorio y las presas es inevitable. Águilas y milanos, con su mayor tamaño y fuerza, a menudo se convierten en rivales temibles para el halcón. Un enfrentamiento aéreo puede ocurrir cuando ambas especies detectan la misma presa. El halcón, con su velocidad superior, suele ser el primero en atacar. Sin embargo, el águila, con su resistencia y poderosas alas, está lista para contraatacar con choques directos. Estas batallas no solo son pruebas de fuerza, sino también duelos estratégicos, donde solo el más hábil y ágil se lleva la victoria. El halcón peregrino, con su velocidad, precisión y capacidad para dominar el cielo, es un símbolo de perfección en la naturaleza. No caza solo para sobrevivir, sino también para demostrar su instinto y habilidades excepcionales. Sus espectaculares picados desde las alturas no son solo un espectáculo fascinante, sino también un recordatorio de que, en el mundo salvaje, no es el tamaño ni la fuerza absoluta lo que define al líder, sino la destreza, la inteligencia y la capacidad de adaptarse. El halcón peregrino, depredador silencioso, seguirá siendo para siempre el rey sin corona del vasto cielo.